en 4 charlas del tema y pensé para comenzar, esto es una introducción, porque esto lo vamos a ir desplegando en las otras 3 charlas. Por tanto, la de hoy es casi un poquito del centro de todo, de por dónde tiene que ir la Iglesia para causar impacto en la sociedad. ¿Qué es lo que tiene que hacer una Iglesia para causar impacto en la sociedad? Por eso, ahí si me ponéis en la primera diapositiva, os quiero hablar del espíritu de Lausana. Vosotros podéis decir, ¿y esto qué es? ¿Qué espíritu corre por Lausana? No, un poco. Hay un movimiento a nivel global que se llama el movimiento de Lausana. El movimiento de Lausana está creado por las iglesias de todo el mundo, porque es un movimiento global y se dedica específicamente a ver cómo hacer llegar el Evangelio a toda criatura. Este es el objetivo central. No está formado por una denominación o por la otra o por una organización, no hay membresía, o sea que pertenecemos todo el mundo, estamos formando parte de lo que es ese movimiento de Lausana. Solo ha tenido, desde su fundación hace 50 años, ha tenido 4 encuentros. Hay un encuentro en cada generación. 1974 en Lausana, Suiza, por eso se llama el movimiento de Lausana. 1989 en Manila, 2010 en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y 2024 en Seúl, en Corea, el último año. Un encuentro en cada generación. Sus encuentros son los encuentros más globales que existen. Nunca ha existido un encuentro tan global como el de Seúl 2024. Estaban representados ahí más de 200 países de la Tierra. Es decir, hoy en día la Iglesia está en todos los países del mundo y es un gozo estar en un lugar, esto casi es la antesala del cielo, porque ahí es de toda raza, de toda lengua, de toda nación, estaban presentes ahí. Eran escogidos en cada lugar, es decir, que de cada país había una representación. No es apúntese quien quiera, sino que hay una selección y te dan un número de plazas por país. A España, de los 5.000, 20 y pocos éramos españoles, ¿vale? De los que estaban ahí. Y además te dicen cómo tienes que escoger a las personas. Te dicen mínimo 40% de mujeres, máximo 60% de hombres. Tienes que tener tantos que estén en el mundo del trabajo, tantos que sean pastores, tantos que sean obreros, tantos de la iglesia autóctona y tantos de la iglesia de la inmigración. Tantos de esta edad, tantos de esta, tantos de esta, tantos de esta. O sea, que es como una foto de lo que es la iglesia del país. Y así, país por país en el mundo, se va haciendo una foto y se genera una delegación del país que son los que van al encuentro, ¿vale? Entonces, Lausana está dedicada específicamente. Lausana no habla de todo, sino que habla específicamente de cómo llevar el Evangelio, de cómo llegar hasta el final de la tierra. ¿Sabéis que el Señor volverá? Y el Señor volverá y nos dice que la única señal, la única, es cuando este Evangelio sea predicado a toda criatura, entonces vendrá el fin. Esa es la única señal real de que vendrá el fin. Y lo que intenta el movimiento de Lausana es completar la gran comisión. Por eso, antes del encuentro, lo que hizo fue un estudio muy grande que se llamaba el Estado de la Gran Comisión. Es decir, 2024, el año pasado, ¿dónde estamos en el cumplimiento de la Gran Comisión? ¿Cuánto nos falta para llegar al final? ¿Cuáles son los huecos que aún hay que suplir para llegar al final? Y el movimiento ha identificado 25 huecos que tenemos que rellenar para que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio. Por tanto, fijaos que es una radiografía de lo que hay que hacer para llegar hasta el final, ¿vale? ¿Cómo se lleva todo esto a una iglesia? Esto es lo que quiero explicaros hoy. ¿Me pasáis la siguiente? Vale, un poco de historia. ¿Cómo comenzó el movimiento? Comenzó un poquito antes de 1974 por una persona que igual os suena, una de las grandes personas de referencia del siglo XX, que fue un evangelista americano que se llamaba Billy Graham, ¿vale? Billy Graham, persona de referencia, y él convoca a todo el mundo
a un encuentro en Lausana. Y luego se junta con otra persona de referencia en el siglo XX, que es un teólogo inglés que se llama John Stott. John Stott y Billy Graham son las dos almas del movimiento de Lausana. Un alma evangelística, otra alma teológica. Y esas son las dos almas que hoy en día siguen vivas dentro del movimiento, teología y evangelización práctica, ambas juntas para llegar hasta el final con el Evangelio. Hay que entender el momento en el que estaba. El siglo XX ha sido un siglo increíble. Antes de comenzar el siglo XX, a principios del siglo XX, el Evangelio estaba en unos pocos lugares del mundo. El Evangelio estaba en Europa, el Evangelio estaba en Estados Unidos, el Evangelio estaba en algunos puntos de las costas de África, de Asia. Había algunos países en donde el Evangelio era conocido, pero la Iglesia estaba en unos pocos países del mundo. En el siglo XX ha sido el siglo de la explosión del Evangelio. El Evangelio hoy en día ha llegado a todos los países del mundo. No hay ningún país donde no exista iglesia. Imaginaos, por ejemplo, el país donde la iglesia es más perseguida en el día de hoy. ¿Cuál es ese país? ¿Qué os suena? Corea del Norte. Ese es el país donde la iglesia es más perseguida hoy. ¿Sabéis que hay iglesia en Corea del Norte? Hay entre 55.000 y 70.000 cristianos en Corea del Norte. ¿Por qué hay 55.000 si no se puede predicar? Porque en el año 1905 hubo en Corea del Norte un avivamiento. Si pensáis en un lugar de Corea del Norte, no habréis estado nunca, yo tampoco he estado nunca en Corea del Norte, pero las fotos que aparecen, ¿cuál es el lugar más conocido de Corea del Norte? Una plaza, ¿verdad? En donde hay un monumento gigante a los líderes comunistas de ahí. O sea, todos lo debéis tener en la cabeza porque es el sitio que se fotografía. ¿Sabéis que en esa plaza estaba el seminario teológico que se generó como consecuencia del avivamiento de 1905? Los que quedan hoy en día ahí no son por predicación de gente de fuera, son los nietos y los bisnietos de los que se convirtieron en aquel momento y que han ido pasando el Evangelio dentro de sus familias hasta el día de hoy, con persecución, con una presión. El Evangelio ha llegado a todas partes. El siglo XX es un siglo terrible. Nunca había habido tantos muertos por guerras como en el siglo XX. Se dice que en el siglo XX ha muerto por guerras tanta gente en un siglo como en todos los siglos anteriores. Todas las guerras de los siglos anteriores las sumas y no han hecho tantos muertos como los muertos de las guerras del siglo XX. Es un siglo terrible, es un siglo de un intento de la eliminación del pueblo de Israel con más de 6 millones de personas asesinadas, masacradas en los campos de concentración. ¡Qué siglo tan horrible! Pero no perdáis la perspectiva, porque el siglo XX es el siglo del Espíritu. El siglo XX es el siglo en donde Dios trae un despertar espiritual. También 1905. En 1905 cae Azusa, Los Ángeles y sale el surgimiento del movimiento pentecostal. Y ese movimiento, hoy en día, más de la mitad de los creyentes en el mundo son pentecostales. Por lo tanto, fijaos la enorme explosión. Cuando el diablo ataca, el Señor tiene recursos. Cuando el diablo quiere generar más muerte y más destrucción, el Señor saca recursos. Cuando estamos en un siglo que es el siglo de la expansión de la Iglesia hasta lo último de la tierra. Nunca habíamos estado tan cerca de la posibilidad de que el Señor regresara. Pensad que el símbolo del regreso es este evangelio sea predicado a toda criatura. Pensad lo que era en el primer siglo, cuando Jesús pronunció esas palabras. El evangelio eran 120 personas en un aposento alto. Esto no era lo que era el evangelio en aquel tiempo. Pero pensad en los siglos posteriores, en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVIII. El evangelio no había llegado a ninguna parte. Pero hoy en día el evangelio está en todas partes. Queda algo por hacer. Queda algo por alcanzar, porque donde nosotros leemos en la Biblia a todas las naciones, la palabra que se utiliza es a todas las etnias. Y claro, una cosa es llegar a un país, otra cosa es que llegue a todas las etnias que hay en el interior de ese país.
pero estamos mucho más cerca. Por lo tanto, este es el contexto, un contexto de dureza terrible después de la Segunda Guerra Mundial, dolor enorme, pero un crecimiento de la Iglesia espectacular como en ningún otro siglo. Otra cosa interesante de notar es que el movimiento de Lausana deja documentos, y los documentos que deja el movimiento de Lausana son punto de referencia. Por ejemplo, os quiero hablar de Lausana 1974. El documento que deja se llama el Pacto de Lausana. El Pacto de Lausana es el documento desde lo que son los concilios de los 3 primeros siglos de la Iglesia, en donde hay unidad dentro de la Iglesia. Después de esto, ningún documento ha tenido tanta unanimidad como los documentos que provienen del movimiento de Lausana, porque es la expresión de la Iglesia global, de la Iglesia en el mundo, y por lo tanto hablan, como os decía antes, no hablan de eclesiología, no hablan de la doctrina de la elección, no hablan de la misión. Y la misión es aquello en lo que todos los creyentes estamos de acuerdo. Todos nosotros sabemos y creemos que hay que llevar a Jesucristo a toda criatura. Por lo tanto, este es el énfasis sobre el cual se puede construir la unidad de la Iglesia. El cristianismo es diverso. El cristianismo no es diverso ahora. El cristianismo ha sido diverso desde siempre. Desde el inicio el cristianismo ha sido diverso. No podemos hablar solo de espiritualidad cristiana. Tenemos que hablar de espiritualidades cristianas. Hoy en día, miradlo, hay pentecostales, hay reformados, hay bautistas. ¿Sabéis cuántas denominaciones hemos conseguido crear los evangélicos? ¿Cuántas pensáis que hay? ¿Cuántas? ¿Alguien se atreve a decir un número? ¿Cuántas? 80 denominaciones, más. Subid. Más, subid. 200, más, subid. 3.500, subid. 7.000, más. Claro, sube la apuesta. ¿Cuántas? Más, muchísimo más. 30.000 más. Más. Ya he dicho 30.000, más. Os lo digo yo. O sea, tenemos los evangélicos 43.000 denominaciones. 43.000 denominaciones. Una para arriba, una para abajo, ¿vale? O sea, no vamos a pelearnos ahora por una denominación de más ni de menos. Claro, pensad esto, el cristianismo es diverso, pero incluso a pesar de esto existe la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia es algo fundamental. Sin la unidad de la Iglesia no se puede predicar el Evangelio. Y me voy al tercer punto, una palabra clave. La palabra clave es la palabra colaboración. Después de cada congreso de Lausana, como has traído a las personas correctas al sitio correcto, se forman un montón de alianzas para llevar el Evangelio a lugares donde aún no era conocido. Solo en Ciudad del Cabo, porque las de Seúl aún no se pueden contar, fue en septiembre del año pasado, pero solo las de Ciudad del Cabo en 2010 fueron más de 3.000 alianzas entre denominaciones, iglesias, organizaciones cristianas, misiones, que se pusieron de acuerdo para llevar el Evangelio a lugares donde aún no se había conocido. 3.000 más solo. Es el poder de la colaboración. A veces los cristianos hemos entendido la gran comisión, ¿vale? Hemos entendido el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿vale? ¿Cuál es el segundo mandamiento del gran mandamiento? Y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Este es el gran mandamiento. Esto nosotros sabemos que es muy importante, ¿vale? Hemos entendido la gran comisión. La gran comisión es ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, ¿vale? Tenemos claro estas cosas, pero no nos damos cuenta que esto solo se puede entender si entendemos que hay una tercera gran. Y la tercera gran es la gran colaboración. El gran mandamiento, la gran comisión, la gran colaboración. ¿Para qué oró Jesús
en el capítulo 17 de Juan, la última gran oración de Jesús. ¿Cuál fue la última gran oración de Jesús? Que sean uno, que sean uno. Porque si no son uno, las personas no podrán identificar que el Padre envió al Hijo, dice específicamente. Y nosotros no podremos cumplir la gran comisión si primero no hacemos la gran colaboración. Y esto es una de las cosas que tenemos que pensar. Ninguno de nosotros hará la obra del Señor por su cuenta. No podremos. Seguiremos siendo totalmente inefectivos. Mirad, las palabras que están frenando más la acción del Espíritu Santo en el día de hoy son estas. 4 palabras en español. Yo no te necesito. Yo no te necesito. ¿Os acordáis en el capítulo 12 de Primera de Corintios, donde Pablo compara la iglesia con un cuerpo? ¿Y qué dice cuando compara la iglesia con el cuerpo? Dice que la mano no le puede decir al ojo, yo no te necesito. Ni la pierna puede decirle al brazo, yo no te necesito. Esta división entre nosotros está desacelerando, está impidiendo que el Evangelio llegue hasta la última criatura. ¿Cuántas iglesias, preguntaba yo antes, cuántas iglesias hay en Aranjuez? Me da un porrón, un chorro de iglesias hay en Aranjuez. Y solo aquí en el alrededor hay 4. Vale, lo admito, ¿vale? Pero la respuesta correcta es, en Aranjuez hay una iglesia. Hay una iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor, nosotros tenemos muchas, pero el Señor solo tiene una de iglesia en Aranjuez. ¿Y en Madrid cuántas iglesias hay? Mira que hay iglesias en Madrid. O sea, ¿cuántas iglesias hay en Madrid? Hay una iglesia. Y esto tenemos que ser capaces de traducirlo en la práctica. Tenemos que ser capaces de ponerlo en la práctica. No de que sea una bonita teoría, no de que sea una bonita leyenda esto de que existe. No, tenemos que hacer cosas para visibilizar la unidad del cuerpo de Cristo, porque si no las personas no sabrán que el Padre envió al Hijo, dice Jesús en Juan capítulo 17. Es muy importante esto. Si no aprendemos a colaborar nosotros aquí, estamos desacelerando la gran comisión, estamos desacelerando la predicación del Evangelio y tenemos que acelerarle a la predicación del Evangelio. La gente se pierde sin Cristo. ¿Entendemos esto? Esto hace algo dentro de nuestro corazón cuando lo escuchamos, que la gente se pierde sin Cristo. Pues esto es muy importante. Hay todo un movimiento que surge dentro del movimiento de la Hosana, que se llama el movimiento de las ciudades, que está ya causando impacto en muchas ciudades del mundo. El movimiento de las ciudades es un movimiento que pretende unir a las iglesias de la ciudad más las organizaciones cristianas de la ciudad, más las misiones de la ciudad, más las empresas de la ciudad, para actuar todos como uno solo, para actuar todos con un solo objetivo. Mirad, la unidad de la iglesia, déjame que os dé un ejemplo para que lo retengáis. La unidad de la iglesia no es un puré de verduras, sino que la unidad de la iglesia es una ensalada. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre el puré de verduras y la ensalada? Que tú coges todas las verduras, las metes ahí dentro, coges la trituradora, y luego no puedes distinguir la zanahoria de la patata, ni del puerro, ni de nada, porque lo has triturado todo y no ves nada. La unidad de la iglesia no es esto. La unidad de la iglesia no es un puré de verduras. La unidad de la iglesia es una ensalada. Porque tú en la ensalada ves el tomate, ves la lechuga. Si te gusta, ves el maíz dulce. Si te gusta, ves el atún y el huevo duro, ¿vale? O sea, que tú los puedes distinguir todos, pero todos ellos se llaman ensalada, ¿vale? Todos forman una sola cosa. Esto es la forma como Dios quiere actuar. Todos nosotros, todas las iglesias de la ciudad, en los lugares donde está funcionando este movimiento de la ciudad, establecen unos objetivos comunes. Y dicen, por ejemplo, Chennai, en la India, vamos a plantar 600 iglesias, vamos a plantar 600 iglesias nuevas.
Todas las iglesias trabajan para plantar las 600 iglesias, pero cada uno aporta desde su diferencia. Esta iglesia es buena en esto, esta otra es buena en esto otro, esta hace muy bien esto y esta está muy bien situada aquí y esta tiene personas colocadas en el ayuntamiento y esta otra son muy buenos en urbanismo y esto, ¿entendéis cómo funciona? No es que se hace un barullo y se juntan todas, no se juntan, cada una sigue reuniéndose en su lugar, pero tienen un plan único. Esto es lo que significa colaboración. Colaboración es tener un propósito único para la ciudad, un plan para la ciudad, que es lo que pretendemos como iglesias en Aranjuez. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué pretendemos aquí, no? ¿Qué queremos hacer? Es volver otra vez al concepto de iglesia del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la iglesia se reúne en diferentes casas. ¿Habéis visto? Dice, los de la casa de Chloe, tal cosa. A los de la casa del otro os digo tal. Pero ellos se consideran la iglesia de Filipos, la iglesia de Roma, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Colosas. Es lo mismo. Nosotros nos reunimos en diferentes casas. Esto puede ser como una casa, ¿eh? Os reunís en esta casa, pero sois la iglesia de Aranjuez y actuáis con un propósito, con un objetivo, guiados a ese objetivo para conseguir acelerar la obra de Dios, el ministerio de Dios, de que la gente conozca a Cristo. Entonces, lo que es la unidad de la iglesia, lo que es la colaboración, esto es lo que está en el espíritu de la Osana. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la visión de la Osana para una iglesia como vosotros? Os propongo 4 cosas para una iglesia como vosotros, ¿vale? 4 cosas que es la visión de la Osana. Mira, la primera de ellas es esta: el evangelio para cada persona. Todo el mundo en esta ciudad tiene el derecho y el privilegio de tener una presentación del evangelio comprensible para él. Todo el mundo tiene que poder escuchar el evangelio, por lo menos una vez, de manera clara y de manera que él la pueda entender, desde los niños hasta los más mayores. Es el mandamiento del Señor. No valen excusas. Entre todos podemos hacerlo. Igual tu iglesia llega a 2000, otra iglesia llega a 1500, pero cada uno tiene que llegar de tal manera que toda persona aquí tenga la oportunidad y el privilegio de responder al evangelio con una predicación clara y contextualizada. Uno de los datos de lo que os decía, de ese estudio que sale, os vais a sorprender, ¿vale? De ese estudio que sale, que se llama El Estado de la Gran Comisión. ¿Cómo está la Gran Comisión en este momento? Dice esto de los europeos, todos, que habéis venido de donde hayáis venido, ahora somos los europeos de este momento, ¿vale? Pues solo el 44%, no llega al 50%, solo el 44% de los creyentes evangélicos europeos dice que sabe cómo compartir claramente el evangelio. Hay un 56% de los creyentes de nuestras iglesias que no sabe cómo compartir el evangelio. Que si le dices, cuéntale a este señor qué es esto del evangelio, no lo sabe hacer. A mí me decían una cosa: 40 años de municipal y no sabes dónde está el ayuntamiento. Esto es lo que nos ocurre a nosotros en nuestras iglesias. La gente lleva un montón de gente aquí, de tiempo aquí sentada, y después de 20 años o de 30 años de ser creyente no sabe cómo compartir el evangelio. ¿Entendéis? Algo está fallando en Europa. Decimos que el evangelio encoge en Europa, que el evangelio cada vez hay menos cristianos evangélicos. Si no fuera por la migración, en este momento en España entre un 30 y un 40% de las iglesias hubieran tenido que cerrar. ¿Por qué? Hay menos creyentes autóctonos en España hoy que 30 años atrás. Esta es la realidad, esta es la verdad. El evangelio no crece porque no se está predicando. Hay poca predicación y el evangelio no se está predicando porque solo un 44% de las personas que forman las iglesias evangélicas de Europa sabe cómo compartir el evangelio.
compartir el Evangelio no es complicado. Lo que pasa es que hemos generado una especie de bosque que no deja ver los árboles, ¿vale? Los árboles no nos dejan ver el bosque. Entonces, este es el problema. Tenemos como una especie de empanada mental, pero nos falta claridad. Nos falta aquello sota, caballo y rey. Es esto el presentar el Evangelio. El Evangelio es una declaración súper sencilla que se puede expandir y llenar los libros de una biblioteca. Pero es tan sencilla la proclamación del Evangelio, es súper sencillo. El Evangelio significa que hay un problema que se llama pecado, que hay una solución que se llama Cristo y que tú tienes que hacer dos cosas, arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Punto. ¿Fácil? No es sencillo, no es complicado, quiero decir. El Evangelio es sencillo. Es que un niño de 5 años lo puede decir. Esto no es complicado, pero lo hemos hecho extremadamente complicado, de tal manera que hay un montón de gente que le dices, por favor, ¿puedes contarle a este señor el Evangelio? Y no sabe qué hacer, comienza a contarle su testimonio. Esa es tu historia, pero el Evangelio es la historia de Dios. Es la historia de Él, del que vino, ¿no? Entonces, claro, esta es la cosa. Tenemos que volver a una declaración sencilla. El Evangelio para cada persona, primer objetivo. Tenemos que saber predicar el Evangelio para esto. Segunda cosa, para una iglesia. Iglesias formadoras de discípulos para cada pueblo y lugar. Tenemos que crear iglesias que hagan discípulos. Y quiero insistir en ello. Iglesias que hagan discípulos. Tiene que haber una cultura de discipulado dentro de nuestra iglesia. ¿Cuándo decimos nosotros que se ha plantado una iglesia? Decimos que se ha plantado una nueva iglesia cuando la iglesia celebra cultos. Cuando la iglesia celebra cultos. Quiero escuchar el versículo de la Biblia porque la he leído varias veces y no lo he encontrado, que dice, id y haced cultos. ¿Vosotros lo habéis visto? ¿El versículo que dice esto? Yo no lo he encontrado aún. Mira que mira, pero no he encontrado el versículo de id y haced cultos. He encontrado el versículo que dice, id y haced discípulos. Este sí lo he encontrado, no una vez, lo he encontrado una vez tras otra, el id y haced discípulos. Porque ir y hacer discípulos es la cultura de la iglesia. Es lo que una iglesia tiene que hacer sin darse cuenta. La cultura muchas veces funciona sin que tú te des cuenta. Yo cuando voy a Latinoamérica me encuentro una cosa muy curiosa, que me quedo siempre a medias, ¿vale? Porque voy a saludar a alguien y aquí en España, ¿cuántos besos damos? 2. Y voy a Latinoamérica, ¿cuántos besos se dan? 1. Entonces yo me pongo aquí y hago así y la otra persona ya se ha ido, ya no está. ¿Eso qué significa? Eso es la cultura. ¿Por qué se hace 1 en un sitio y por qué 2? No hay ningún mandamiento que sobre que hay que hacer 1 hay que hacer 2, ¿verdad? Pero es la cultura. Y tú lo haces sin ni siquiera darte cuenta, porque es natural para ti. Lo que una iglesia tiene que hacer de forma natural es hacer discípulos. Y los discípulos no solo se hacen predicando desde el púlpito, sino que los discípulos se hacen como lo hacía Jesús, de tú a tú, cerca, relacionalmente, intencionalmente. Una iglesia tiene que hacer discípulos. Por eso nos pasa alguna vez que tenemos personas que llevan en nuestras iglesias 40 años, pero no han crecido en Cristo. No se parecen a Jesús. No, cada año no se parece más a Jesús. Porque un discípulo es una persona que cada año se parece más a Jesús. Si no hay crecimiento constante en tu vida espiritual, es que tú no estás siendo discipulado, es que tú no estás siendo cada año más parecido a Cristo. Hacer discípulos no es una posibilidad, es la tarea que Jesús nos ordenó. Esto es lo que nos dijo. Nosotros hemos interpretado que ir y hacer discípulos es una tarea evangelística, pero es mucho más que una tarea evangelística. Es ir, predicarle el evangelio y llevarle a ser como Jesús. Esto es lo que tiene que hacer iglesias que hacen discípulos para cada pueblo y para cada lugar. Iglesias en todas partes. Mirad, no solo iglesias en el pueblo, sino que a veces pueden existir iglesias en tu trabajo. Pueden existir iglesias en todas partes. La cuestión está en llenar de comunidades. A veces
la iglesia va a tener otras caras y otros aspectos. Os pongo un ejemplo. Si nosotros queremos reproducir esta iglesia en un pueblecito de 30 personas, va a ser muy difícil. Porque en los pueblecitos estos, esta dinámica de edificio, instrumentos y así, no funciona. En cambio, tenemos el llamamiento de llenar España de iglesias. Pero esas iglesias probablemente van a tener otros rostros. Probablemente volverán a ser una iglesia en una casa y no habrá edificio en ese pueblo de 30 o de 40 habitantes, sino que estará en el comedor de una casa, la iglesia en el pueblo. ¿Entendéis? Pero lo que tiene que tener esa iglesia no es edificio, es que haga discípulos. Porque si no hace discípulos, por grandes que sean los edificios, puede tener catedrales siquiera, pero si no hace discípulos, no está haciendo la tarea que el Señor Jesús le encargó. La tarea era esta, ir y hacer discípulos. Puedo chillar si queréis, pero más claro no se puede decir. La tercera cosa, para una iglesia. Líderes semejantes a Cristo para cada iglesia y sector. Tenemos que hacer líderes, decía uno de los autores, el que generó el documento del compromiso de Ciudad del Cabo. Él decía, necesitamos líderes, usando una expresión en inglés, his, ¿no? H-I-S, líderes suyos, líderes a su imagen. Y esa H-I-S de his quería decir tres cosas. La H era por humildes, la I era por íntegros y la S era por la simplicidad con la que tenían que vivir. Estamos generando una cosa que es perjudicial para los líderes y es perjudicial para las iglesias. Estamos generando una cultura de, ¿cómo decirlo?, de superestrellas, ¿sabes? Pastores que solo salen del despacho. Yo lo he visto, lo digo literalmente, lo he visto. Pastores que están en su despacho encerrados, salen, suben al púlpito, predican y se encierran otra vez en el despacho. Esto lo he visto. Esos estrellas, ¿vale? Estrellas, ¿vale? Y nosotros les adoramos prácticamente. Nosotros estamos humildes, íntegros, simples. Y simpleza tiene que ver con el estilo de vida. Con un estilo de vida que no está basado en tener un montón de cosas, en tener grandes coches, en tener grandes mansiones, sino en vivir simplemente. Integridad, que es lo que tú ves por fuera, es lo que hay dentro. Eso es lo que es íntegro, ¿vale? Íntegro es que es de una pieza. Y humilde es simplemente una persona que no piensa menos de sí misma, sino que piensa menos en sí misma. ¿Vale? Lo repito. Lo que es la humildad. La humildad no es la persona que piensa menos de sí misma, sino la persona que piensa menos en sí misma. Esto es lo que necesitamos, este tipo de líderes, que nos permiten, de alguna manera, ver a Jesús. Simplemente. Una apariencia velada, ¿no? Pero que nos permiten ver a Jesús otra vez. Y en cuarto lugar, la influencia del reino en cada esfera de la sociedad. La influencia del reino. Hay cuestiones que son valores del reino. Y esos valores del reino sirven para la sociedad. Cuando la Iglesia ha sido capaz de reflejar esos valores del reino, la sociedad entera ha cambiado. No es que cambie la Iglesia, es que cambia la sociedad. Cuando los reformadores llevaron el Evangelio a sus ciudades, se transformó el derecho, se transformó el arte, se transformó la arquitectura, se transformó el urbanismo, se transformó todo, porque el reino no cambia solo el aspecto interior de las personas, sino que el reino lo cambia todo. El reino es que todo aquello que el pecado vino a estropear, y el pecado ha estropeado todo, el reino lo viene a hacer nuevo. A hacer nuevo. Y nosotros no queremos cambiar la iglesia solo, pero sí que tenemos que cambiar la iglesia para cambiar la sociedad.
Cuando la Iglesia cree que su ocupación es la Iglesia, estamos perdidos, porque tiene muy poco impacto. Mira, os doy un dato. Guatemala ciudad, ¿vale? En Guatemala ciudad es una de las pocas ciudades de Latinoamérica en donde más del 50% de la ciudad se proclaman evangélicos. En Guatemala ciudad. Más del 50%, ¿vale? Y en Guatemala es peligrosísimo ir por la calle. Peligrosísimo, ¿vale? Ni los de ahí se atreven a salir en qué ciudades. ¿Qué ha pasado con el Evangelio? ¿Qué le ha pasado al Evangelio que no trae transformación de la ciudad? ¿Sabéis una cosa? Cuando un 10% de la ciudad se convertía en cristiano, toda la ciudad y el país era transformado. Cuando había un avivamiento, no es que el porcentaje de gente creyente fuera muy grande. A veces el porcentaje era del 10, del 15, del 20% los que se habían convertido. Pero ese 15% vivían el Evangelio. No era una cosa a la que asistían el domingo, sino una cosa en la que vivían todos los días. Y por vivir eso todos los días, transformaban sus lugares de trabajo, transformaban sus ciudades, transformaban la política, transformaban... ¿Qué pasa? Que hay un evangelio hoy en día que no transforma. ¿Qué clase de evangelio es este que no trae transformación a los países, que no trae transformación a las ciudades, que no trae transformación a las vidas de la gente? ¿Os doy un dato? Venga, os doy un dato para desanimaros un poquito, ¿vale? Pues estabais contentos, pues ya no lo estáis. En Estados Unidos, los evangélicos se separan de sus mujeres y de sus maridos un 0,1, un 0,2% más que los no cristianos. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a nuestras familias? ¿Qué le está pasando a nuestros matrimonios? ¿Qué tipo de evangelio hemos creído que no es un evangelio que transforma? Si el evangelio no transforma, es que no es el de Jesús. El evangelio de Jesús traía transformación. Transformación personal, transformación familiar, transformación al entorno en el que tú estás, transformación a tu trabajo, porque somos nuevas criaturas. Porque esto ha producido algo de mucha importancia. Por lo tanto, queremos traer influencia del reino en cada esfera de la sociedad. Necesitamos traer esto a Aranjuez, ¿vale? Estos días voy a estar hablando más acerca de discipulado, acerca de traer el evangelio al lugar de cada día donde estamos, a cómo es una iglesia que causa impacto. Pero hoy no voy a decir nada más, porque si os lo cuento todo hoy, mañana no vendréis y entonces voy a estar aquí solo yo y no estamos para eso. Continuará si Dios quiere, si Dios nos da salud. Que Dios os bendiga. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.